¿qué tal? Mi nombre es Carla Maite Pérez Vázquez, soy ingeniera forestal egresada de la Universidad de la Sierra Juárez en el estado de Oaxaca y voy a permitirme compartir mi presentación denominada Análisis de la estructura horizontal y vertical de pinos ayacahuite. Bueno, comenzaré dando una breve introducción. Bueno, el manejo forestal sostenible es la gestión y uso del bosque. Un bosque que se encuentra bajo manejo forestal, pues representa un sistema en constante cambio. Es decir, bueno, esto puede deberse a factores naturales o factores, en este caso, como las actividades silviculturales que tienen la capacidad de modificar la diversidad y la estructura de las masas. Esto es posible conocerlo a través de información derivada de parcelas de muestreo. La estructura forestal puede dividirse en espacial y no espacial. En esta investigación se trabajó con la estructura espacial, la horizontal y la vertical. La primera fue caracterizada con la distribución de árboles sobre el área de un rodal. Puede caracterizarse a través del diámetro, el área basal y la cobertura del dosel, mientras que la vertical se puede caracterizar con las alturas de los árboles. Existen muchos métodos para describir esta estructura, como los paramétricos y los no paramétricos. Dentro de los primeros están las funciones de densidad de probabilidades y dentro de los segundos están los histogramas de frecuencia y gráficos tipo kernel. Y bueno, pues Pinus ayacahuite es una especie que alcanza una altura de 35 a 40 metros, diámetros de hasta 2, y tiene una distribución arriba de los 2.500 metros. El objetivo de esta investigación fue caracterizar la estructura horizontal y vertical de rodales de Pinus ayacahuite, teniendo como hipótesis que estos rodales tienen una estructura espacial de tipo irregular. La investigación fue realizada en el municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Se establecieron 24 sitios cuadrados de 400 metros cuadrados. Los datos dasométricos que se tomaron fueron el diámetro normal de todos los individuos, diámetro a la base de los individuos que no alcanzaban la altura de 1,30, una altura de una muestra representativa de los árboles, y se sacaron algunas virutas para conocer la edad que tenían los individuos. Las variables de estado del rodal que se obtuvieron con estos datos fue el número de árboles por hectárea, el área basal por hectárea, diámetro promedio, diámetro dominante, altura dominante y diámetro cuadrático promedio. Para los individuos o las especies de las que no se tomaron las alturas en campo, pues fueron utilizados estos modelos que ya estaban para la región y para el predio de aquí de Ixtlán de Juárez. Se encontraron 14 especies diferentes dentro de los rodales, dentro de los sitios. Y bueno, las estructuras, tanto horizontal como vertical, se caracterizaron mediante histogramas y gráficos tipo kernel con los procedimientos univariate y KB del programa SAS. Y los gráficos tipo kernel se obtuvieron con la función density-plot del software R. Para la estructura horizontal se utilizaron los diámetros normales y a la base. Para la estructura vertical, las alturas, tanto observadas como estimadas con los modelos. Se calculó también el coeficiente de homogeneidad. Este coeficiente se refiere a la relación porcentual entre el número de árboles y volumen. Sin embargo, en este caso, en lugar del volumen, se consideró el área basal para poder caracterizar la homogeneidad de estos sitios. Y bueno, como resultados tenemos para la estructura horizontal, el 79.1 de los sitios presentó una distribución en forma de J invertida. 5 sitios presentaron una distribución regular, sin embargo, aunque presentaban este tipo de distribución, se podía observar una asimetría del lado izquierdo. Gado y colaboradores en 2007 afirmaron que las curvas en forma de J invertida son típicas de distribuciones diamétricas de masas irregulares. Entonces, pues se asume que las masas de Pinus ayacahuite tienen un alto nivel de incorporación de la regeneración. Para la estructura vertical se definieron 3 estratos.
Esto de acuerdo a la altura máxima que se presentaron en los 24 sitios. Y bueno, en los sitios también mediante las gráficas se caracterizaron las modas, es decir, en donde existía una mayor concentración, en qué categoría existía una mayor concentración de individuos. Bueno, en 7 sitios se presentó una bimodalidad, en 3, tres modas, y 16 tienen una sola moda. Y esta única moda que se presentó en los 16 sitios, pues se distribuyó, se presentó en las categorías de diámetros pequeños, es decir, que existe un alto nivel de regeneración. Y bueno, con la edad que se determinó con las virutas, pues pudimos afirmar que la edad y el tamaño de los árboles no siempre están estrechamente relacionados. Esto pasa sobre todo en especies que tienen un temperamento tolerante, como lo es Pinus ayacahuite. Tiene un crecimiento más lento que otras especies del género Pinus y pueden incorporar así a más individuos en categorías inferiores, lográndose adaptar a una estructura de tipo regular. Bueno, Restrepo menciona que esta estructura es la mejor garantía de supervivencia en las comunidades forestales y, bueno, para el coeficiente de homogeneidad se estableció la clasificación de camino. De esta manera se pudieron clasificar los sitios como irregulares. A 22 sitios se clasificaron como irregulares. Un sitio nada más correspondió a la categoría de transición y un sitio también en bosque regular. Bueno, el coeficiente de homogeneidad puede presentar distintos valores. El valor de 1 representa la heterogeneidad total y valores mayores a 1 representan homogeneidad. Pudimos representar este coeficiente mediante una curva de Lorenz. A medida que los valores disminuían, la curva se alejaba más de la máxima homogeneidad, que es la línea presentada en color azul. Y bueno, como conclusión, tenemos que la estructura de las masas de Pinus ayacahuite tienen una forma de J invertida en el 79.1% de los sitios. Por lo tanto, podemos describir a estas masas como irregulares y de esta manera confirmar la hipótesis que teníamos planteada. De acuerdo con los coeficientes que mencioné de homogeneidad, se definió también las masas como heterogéneas e irregulares, con valores que fluctuaron de 1.51 a 3.55. Y la estructura vertical presentó una mayor concentración de árboles en el estrato inferior y en el 25% predominaron los individuos en el estrato intermedio. Bueno, la concentración de datos en categorías inferiores, tanto para la estructura horizontal como vertical, pues demuestra que Pinus ayacahuite tiene un comportamiento tolerante y un alto potencial de regeneración e incorporación de individuos a diferentes categorías diamétricas, concentrando mayores individuos en las categorías inferiores. Y bueno, los histogramas de frecuencia y los gráficos tipo Kernel que utilizamos en esta investigación, pues son métodos no paramétricos que resultan de mucha utilidad para describir las estructuras espaciales porque pues son rápidos de utilizar y presentan una mayor facilidad para interpretar los datos. Con solo observar las gráficas pudimos notar en qué categorías se concentraba el mayor número de individuos. Y bueno, estos resultados pues aportan al entendimiento de la distribución de tamaños y la estratificación que presentan los rodales de Pinus ayacahuite. Y esto pues nos puede servir para tomar decisiones para un manejo forestal sostenible. Y con base a los resultados, pues se pueden hacer diversas recomendaciones al manejo de la comunidad, como considerar esta estructura de tipo irregular de Pinus ayacahuite como un elemento para la definición y aplicación de tratamientos silviculturales que tomen en cuenta la irregularidad de estas masas. Es decir, las cortas de selección nos pueden permitir mantener esta estructura de estos bosques y regular los volúmenes de cosecha
para poder tener, para asegurar la permanencia y estabilidad de las masas. Bueno, los histogramas de frecuencia también se recomiendan como una alternativa para la descripción de la estructura, ya que, como mencionaba, tienen la facilidad de interpretar los datos. Y bueno, eso sería todo. Gracias.